Para el apartado de ciclos termodinámicos, existe una herramienta muy útil desarrollada por la Universidad de Zaragoza, España, la cual se llama Thermograph. Esta aplicación, programa, se encuentra para su descarga gratuita en la página de la universidad. Sí, ¿para qué sirve? Es un simulador termodinámico y bueno, para nuestros fines de estudio y análisis de ciclos termodinámicos, pues es una herramienta muy didáctica. Para la descarga es en este apartado, en ese descargar Thermograph. Entonces, lo único que tienes que hacer aquí es tildar el apartado, dice he leído y acepto las condiciones del contrato. Y entonces aquí te dice para qué sistema operativo lo necesitas, para Windows o multiplataforma. Dependiendo de tu sistema operativo, eliges la opción correcta. Después de que lo descargas, yo te recomiendo también a la vez descargues Java, la versión más actual, porque Thermograph hace uso de Java. Entonces para poder correr este programa necesitas primero instalar Java. Entonces en estas páginas, los links de estas páginas los voy a dejar en la descripción del video. Aquí viene el apartado para aceptar e iniciar la descarga. Entonces primero instalan Java, ya que está instalado se dedican a instalar lo que es Thermograph. Bueno, en mi caso ya lo hice, ya está instalada ambas cosas. Ahora ya nada más corre el programa. Entonces ya tenemos aquí abierto el programa. Para empezar hay que analizar los apartados, los primeros que tenemos aquí para un nuevo documento: abrir, guardar, copiar, imprimir. Y entonces aquí viene ya el panel específico del programa, entre los cuales, bueno, podemos observar los siguientes, que es un nuevo estado, nuevo proceso, nuevo ciclo, agregar procesos al ciclo que estemos trabajando, modificar, invertir proceso. También tiene el apartado de cálculos de eficiencia, temperatura promedio, valores de las áreas y bueno, entre otras funciones más simples. Y bueno, para ubicar entonces lo que es el área de trabajo, viene pues el diagrama clásico, presión, volumen, en el cual viene la presión aquí en unidades en bar, y el volumen es volumen específico, metro cúbico por kilogramo. Sin embargo, aquí en este apartado se pueden modificar las unidades con las que se va a trabajar todo el proceso. Se puede cambiar también lo que son los ejes del diagrama, ¿sí? Temperatura, entropía, presión, entalpía, por ejemplo, entre los que están aquí disponibles. Yo voy a trabajar ahorita un pequeño proceso en presión volumen. Ya que entendimos qué es lo que tiene el área de trabajo, que es el diagrama presión volumen, vamos a proceder a agregar un proceso. Algo muy sencillo, vamos a dar nuevo proceso. Y entonces aquí vamos a elegir qué tipo de proceso es. Vamos a pensar que es un proceso isobárico, ¿sí? Y entonces vamos a colocarlo. Vamos a colocar, por ejemplo, en una presión de 11 y un volumen específico de 0.1. Colocamos ahí. Y entonces ese es el primer proceso. Y aquí lo identifica. Proceso 1-2, que significa el proceso que se encuentra entre el estado 1 y el estado 2. Y justamente es lo que tenemos aquí abajo, ¿sí? Bueno, coloqué la presión un poquito arriba de 11, como pueden ver, está en 11.02. Sin embargo, ustedes aquí le pueden modificar. Entonces, vean, aquí está State 1, State 2, es estado 1, estado 2. Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros habíamos colocado, es un proceso isobárico, con lo cual aquí estamos viendo que la presión es la primera que se tiene que mantener constante. Ya que le dimos una vista rápida a las herramientas que vienen en el programa, vamos a proceder a agregar un nuevo proceso. Entonces, hay que recordar que un proceso está intervenido en dos estados. Vamos a definir aquí un proceso, por ejemplo, isobárico. Y vamos a colocarlo aproximadamente en 11 bares hasta un volumen específico de 0.25. Vean, lo hice así a mano alzada, pero en la parte derecha, en el panel de la parte derecha, podemos cerrar los valores. Entonces le damos
la presión que sea a 11 bar y de volumen específico 0.3. Entonces vean, 0.3. Ay, no, perdón. Bueno, entonces vean, en el apartado de volumen vamos a ir de 0.1 a 0.3 y damos enter. Y vean, en automático ya se corrigió esa parte. Luego, elegimos nosotros un proceso isobárico. ¿De qué sustancia? Aire. Aquí viene la sustancia de uso, ¿sí? Entonces, aire. ¿Qué comportamiento? Bueno, aquí lo ponen como modelo. ¿Qué comportamiento? Bueno, como gas ideal. Ya está. Ahora, vamos a colocar también un cambio de temperatura. Vamos a colocarle aquí que sean, por ejemplo, 500 Kelvin. ¿Sí? Y en automático, vean que ya empieza aquí de acuerdo al cambio que nosotros le dimos. Te dice, bueno, si es un proceso isobárico y la temperatura va a cambiar así, entonces ese cambio de temperatura involucra un cambio de volumen específico de 0.13. Vean que inicialmente nosotros colocamos 0.2 y para 0.2 nos da un valor de 766 Kelvin. No es cierto, 0.25. Ahí está, quedan 957 Kelvin. ¿Sí? Entonces, si nosotros cambiamos aquí la temperatura, de nueva cuenta, nos va a ajustar ese cambio. Vamos a poner 957 y ahí está. Aproximadamente se bajó mucho. 0.3. De 0.25. Vamos a dejarlo. Ahí está. Ahora noten que aquí las energías ya se están calculando en kilojoules. Hay una que no, que es el trabajo. ¿Sí? Aquí el trabajo te pone aquí un circulito rojo. Te dice, es necesario definir qué tipo de sistema tienes. Y bien, aquí viene un apartado que hay que tildarlo que dice mostrar esta configuración cuando se cree un nuevo documento. Y entonces aquí te dicen, es un sistema de control de masa o un volumen de control. Entonces tú ya defines cuál de los dos. En este caso vamos a ponerle que sea un control de masa. Y bueno, es todo lo que aquí tiene. Ahora, recuerden que en varios libros, para la convención de energía interna, vienen dos, ¿sí? Que el cambio de la energía interna sea el calor menos el trabajo, o bien que sea el calor más el trabajo. Aquí ya te lo involucra, ¿sí? Para mí es la primera, sería el calor menos el trabajo. Así es la convención que yo estoy utilizando y le dan OK. Ya que le dan OK, entonces ya con eso ya les determina el trabajo. ¿Correcto? Ahora vamos a agregar un proceso. Para agregar un proceso es en esta parte donde dice agregar proceso. Le dan clic y se posicionan sobre el 2 y entonces lo van jalando. Para esta parte yo elegí que fuera un proceso adiabático. Ahorita se quitó la pestañita, pero bueno, les tiene que aparecer. ¿Sí? Un proceso adiabático. Y entonces vamos a cerrarlo a un volumen específico de 0.35. ¿Sí? Vamos a cerrarlo aquí a un volumen de 0.35. Ya quedó. Ahora, vamos a agregar, vean, para este proceso adiabático, el valor de calor si está bien establecido, ¿sí? El que viene arrastrando, porque recuerden que un sistema adiabático tiene el calor restringido a 0, ¿vale? Es decir, no hay transferencia de calor. Ahora, vamos a regresarlo. Vamos a agregar un proceso, adiabático, perdón, un proceso isobárico. Vamos a intentar un isobárico. Y entonces vamos a regresarlo hasta más o menos un volumen específico de 0.2. ¿Sí? Entonces vamos a cerrarlo a 0.2. Le damos aquí 0.2. Ya está. Y ya para terminar, vamos a agregar otro proceso. Aquí no dice qué tipo de proceso es. Bueno, vamos a colocarle un proceso adiabático. Un adiabático de regreso. Aquí vemos que para poder cerrar nuestro ciclo, nosotros requerimos
que justamente el estado 1 coincida con el estado 5, ¿sí? Y el estado 1 vemos que lo podemos jalar. Vean, es por eso que este programa es didáctico, porque no nada más es cosa de meter los datos, te permite también jugar con los datos de tu proceso para moverlos a tu conveniencia, ¿no? Vamos a pensar que está uno sobre el otro y ahí está, ¿no? Y entonces vean, aquí ya te está dando todo lo que vas arrastrando de un proceso a otro, de un estado a otro. Ahora noten, para el estado 4 te está marcando un trabajo negativo de menos 49 y para el estado 5 te está marcando un trabajo positivo de casi 50. Ahora, si yo quiero agregar un ciclo completo, es en este apartado. Y entonces aquí te dice qué tipo de procesos lo va a conformar. Isobárico adiabático, isobárico isotérmico. Vamos a buscar un isotérmico adiabático, ¿sí? Y entonces vean, dentro del área de trabajo, ustedes pueden jalar libremente ese proceso, ¿sí? Bajo las condiciones establecidas. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Pueden también colocar otro ciclo diferente. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Nuevo ciclo. Vamos a colocar ahora un isobárico adiabático. Y vean. Y entonces es práctico porque de acuerdo a los valores de presión y temperatura y volúmenes o volumen específico que estén ustedes trabajando, pueden fácilmente determinar el resto de las variables. Bueno, hasta aquí llegó este video. Espero les funcione.